yo me siento muy solo. O sea, me siento muy poco entendido y siento que soy un mensajero de la vida. No estoy aquí más que para cumplir un cometido. A mí lo que me ha dado felicidad es no pensar, porque pensar es tóxico, porque nos se aleja de sentir. Y gracias a la filosofía me di cuenta que yo pasaba mucho tiempo en mi cabeza y que ese tiempo no era de calidad. ¿Dónde estaba mi tiempo de calidad? Sintiendo. Cuando sentía, cuando no pensaba. Nada te hace más daño como tus propios pensamientos. Que sufres más por lo que tienes en la cabeza que por lo que tienes en el cuerpo en sí mismo. Si tú no sabes por qué haces las cosas, si tú no sabes quién eres, eres un títere y eres manejable. Te define qué es lo que haces, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuánta gente tiene ideas muy buenas para emprender? Muchísimo. Muchísimo, ¿no? Todos los días hay gente que tiene. Pero ¿quiénes son los que salen adelante? Los que lo hacen. Así es, ¿no? Pedro Vivar, autor de 4 libros, conferencista, tiene el blog de estoicismo más grande en español del mundo y fundador de la programación neuromotriz. Hoy vamos a tener una conversación súper interesante con una persona que yo admiro bastante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Circum Podcast. Hoy estoy muy feliz, muy emocionado. Tenemos un súper invitado. Es la primera vez que viene a Circum Podcast, pero la segunda vez que está en mi podcast. Ya lo hemos entrevistado en Invertir Joven. Viene desde España. Este es el único episodio que hemos grabado de esta temporada después de Circum Experiencia. Así que ayúdenme dándole una fuerte bienvenida al gran Pedro Vivar. Oye, muchísimas gracias, tío, por traerme y por tratarme tan bien y sobre todo a la comunidad que tenemos aquí en Perú, que es maravillosa, tío. De verdad que es una buena vibra. O sea, se come súper bien. El Machu Picchu, tío, me ha hecho que esté de un humor increíble, así que estoy súper contento. Y me he traído un memento, una piedra que encontré, bueno, que compré allí, en el Machu Picchu, allí en Aguascalientes, y sé que va a traer muy buena vibra al programa. Excelente, estoy seguro que va a ir increíble. Muchas gracias a ti por venir. En verdad estábamos muy emocionados de tenerte. Primera vez que vienes a Perú. Primera conferencia que das. Quiero empezar por un tema no tan teórico y más sentimental. Así que, ¿qué tal fueron los sentimientos de Circum Experiencia? Es el primer podcast que grabamos luego del evento. Ayer acabamos, hoy estamos grabando hoy lunes. Esta temporada, Circum Podcast lo saqué, es mi segundo podcast, lo saqué porque quería sacar un podcast por temporadas, porque Invertir Joven es todas las semanas, solo de emprendimiento, le metimos un poco de crecimiento personal. Circum Podcast, que es el que estamos grabando ahora, lo saqué por temporadas y una temática por temporada. Esta es la 4ª temporada y la temática es eventos presenciales y solo entrevisté a las personas que han sido speakers y que se han subido a tarima. Entonces, todas han sido antes, obviamente, para promocionar el evento y este es el único que va a ser después. Entonces, cuéntanos, ¿cuál fue tu percepción? Tú has ido a varios eventos, has dado varias conferencias en distintos países. ¿Qué tal te pareció el evento de Lima? Pues mira, te puedo decir que al final juego con ventaja porque ha sido un día después y tengo el corazón henchido. O sea, está pues bastante sensible después de lo vivido ayer, porque yo hace tiempo que ya no miro las cosas tanto de forma mental, porque es una cosa que me ha caracterizado, y ahora trato de ser más sensible a la emoción. Y siento lo que es la gratitud de las personas. Siento que realmente ha sido un impacto en la vida de las personas. Todavía no he llegado a responder la cantidad de mensajes que recibí después de ayer y estoy sencillamente abrumado de la gratitud. Entonces es una sensación que creo que no vas a echar de más. Es una cosa que creo que no somos tan agradecidos como deberíamos y a mí sentir la gratitud de estas personas me ha hecho reforzar cosas en las que a lo mejor yo también debería estar agradecido, ¿no? Entonces estoy como muy, muy pleno en ese sentido. Wow, qué increíble la forma como sentiste ese evento, porque yo me siento muy parecido. La palabra es feliz y agradecido, es como yo me sentí, ¿no? Después de este evento. Tanto que no podía dormir ayer. Yo te decía como que todavía me siento con la energía de la gente de haber subido. O sea, me sentía como Goku cuando hace la Genkidama que recibes toda la energía. Así me sentía. Y bueno, me parece increíble la respuesta. Ahora quería tratar un tema que ayer justo antes de la conferencia yo te decía, Pedro, de este tema deberías de mencionarlo en la conferencia. Y tú, no, como que voy a hablar de eso. Y para mí es como súper relevante. Hay muchas personas que pasan por momentos súper difíciles en la vida y dicen como, pasé por esto, me quedo ahí, me define este problema,
no, ahora mi vida es así porque sucedió esto. En el caso de tu vida, yo creo que todos tenemos esos momentos y puntos de quiebre. En el caso de tu vida, tú has tenido 2 situaciones muy retadoras, física, pero sobre todo mentalmente hablando. Cuéntanos un poco de estas situaciones para los que no tienen contexto brevemente y cómo lo superaste y cómo fue el proceso mental de redefinirte después de esas situaciones. Pues mira, antes de contestarte, quiero decir que yo no hablo de estas cosas siempre por voluntad propia. Yo sí hablo de estas cosas es porque me lo suelen pedir, porque para mí es una frivolidad hablar de nuestras circunstancias de salud. No me gusta hacer dramas. Creo que bastante dramas vivimos con los que cuenta la gente, las que salen en televisión, los que vemos en los periódicos, las noticias. Entonces, yo te lo voy a contar desde una perspectiva lo más asertiva posible. He tenido distintos accidentes. En una ocasión me caí de 7 metros y bueno, pues casi pues, me quedo ahí y no puedo volver a caminar. Y en otra situación, fue aún más grave, tuve una mala caída también haciendo una exhibición y me rompí la uretra. Y eso pues me incapacitó. Realmente pues fue la primera vez que yo sufrí algo de tal calibre que al final, fíjate, la otra que te acabo de contar, ¿no? Por la que llevo pues una astrodesis en la espalda y un montón de hierro ahora mismo encima. No es hierro, es titanio, pero bueno, para que suene un poco más gracioso, ¿no? Y lo que sucedió es que te quedas incapacitado, te quedas con un tubo para mear. Yo meaba ya no por mi pene, sino meaba por una talla suprapúbica, debajo del ombligo, y llevaba una bolsa en la que me acompañaba para todo. Hasta el punto en el que para mí despertarme era una pesadilla. O sea, no es que soñar y tener pesadillas, sino que cada vez que me despertaba y veía que mi vida era así, decía, no puede ser, si mi sueño es el movimiento, si yo estoy todo el día fuera, estoy todo el día o saliendo a correr o haciendo ejercicio o compitiendo o moviéndome o haciendo un podcast o viajando, ¿qué va a ser de mí? Y en ese momento, bueno, pues dices, ¿no te gusta tanto la filosofía? ¿Te gusta tanto estos mensajitos de autoayuda y estas cositas? Y empecé pues a dejarme tanta teoría y a pasar a la práctica, ¿no? A aplicar lo que se suele decir, ¿no? La dicotomía del control, centrarte en aquello que puedes controlar. Y en eso lo que hice, pues dije, ¿qué puedo hacer? No me centré en lo que no podía hacer. ¿Y qué podía hacer? Podía estudiar. Podía mejorar mis conocimientos. Mi conocimiento no específico. Podía mejorar mis habilidades de comunicación. Si ya tenía un podcast, lo que hice fue potenciarlo. Trataba de ser mucho más riguroso, de buscar más documentación, de ampliar la bibliografía en la que compartía en mis episodios. Y eso, pues, por suerte, me mantuvo entretenido, porque sí que es cierto que una cosa que quiero animar a las personas que estén pasando por un momento complicado, que sufres más por lo que tienes en la cabeza que por lo que tienes en el cuerpo en sí mismo. Y no quiero decir porque puedes estar tomando analgésicos o narcóticos que te hagan sentir más calmado, más templado, sino porque nada te hace más daño como tus propios pensamientos. Y en ese momento, pues yo estaba sufriendo por todo lo que yo me estaba perdiendo, por el FOMO. Estaba perdiéndome a competir con mis amigos, estaba perdiéndome salir con chicas, estaba perdiéndome en viajar y conocer nuevos lugares, estaba perdiendo pues mi físico, que era algo en lo que yo pues sentía bastante validación por el entorno. Y cuando ves que por las cosas con las que tú te identificas se rompen y notas que tu identidad se rompe, entras en una crisis, ¿no? Pero te das cuenta que si tú te enfocas en una cosa y estás en el momento, no puedes tener tu mente en 2 sitios a la vez. No puedes tu mente en lo que te pierdes y en lo que estás creando. Y yo empecé a poner mi mente en lo que estaba creando. Y estaba creando una personalidad pues más cercana a alguien que amaba la sabiduría, que amaba el saber, el conocimiento. Y me estaba alejando pues a lo mejor de una persona que tenía más
más peso en lo que es la vanidad o el físico, ese tipo de reconocimiento. Y eso me cambió, yo creo que para siempre. Wow, me parece excelente la forma como llevaste esto. Ayer estábamos hablando y tú me contabas del nuevo libro que vas a sacar, que me encantó el título, corrígeme, pero creo que era El arte de la coherencia, ¿no? Correcto. Entonces, tú sabes que algo de lo que yo busco en las personas, por ejemplo, que subieron a tarima a decir con experiencia, y algo que yo busco en mí y en mi entorno, es esa palabra, coherencia. ¿Qué significa coherencia? Y cuéntanos, por favor, un poquito de esto que tú llamas el arte de la coherencia. ¿Qué es? Muy bien. Verás, Cristian, a mí me gusta introducir este tema con el autor, estadista y filósofo, Nassim Nicolás Taleb, un sirio autor de libros como Antifrágil, El cisne negro, Jugarse la piel, El lecho de Procrusto o Existe la suerte. Son libros que desde aquí recomiendo y que he releído. Como el hecho de sentir y actuar en la misma dirección o pensar y hablar en la misma dirección. Y dirás, qué obvio, ¿no? Pero a veces vivimos en un mundo donde es frecuente que las personas piensen de una manera y actúen de otra, sientan de una manera y hablen de otra forma distinta, ¿no? Y esto es un poco lo que yo llamo la incoherencia y lo que ha generado un poco mi interés en este tema, porque es un tema en el que yo no había visto demasiada documentación. Y la coherencia, si nos remitimos a los sabios clásicos, hay un término en griego que es homologukus, que es un término así difícil de pronunciar, que está en relación a lo que ellos llamaban la virtud de la justicia. Y la justicia, lo que sucede con ella es que se interpreta a veces con lo que es el juicio. Y esto es a veces una respuesta de la corrupción semántica en la que vivimos. ¿Qué significa corrupción semántica? Que a veces palabras que suenan muy bien no tienen por qué tener una expresión buena. Palabras que suenan muy mal, a veces pues, podríamos darle una oportunidad de todo lo que nos pueden aportar, ¿no? Pero para no irme y no perder el hilo, el juicio es aquello que de forma externa nos dicen que es bueno o malo. Y la justicia está más relacionada con el término que hemos dicho, que es la coherencia. Que entender que lo que está bien o lo que está mal no está más que en nuestra percepción. Pero en cambio lo que es coherente va siempre con uno mismo. Por ejemplo, que tú decidas no hacer algo, pero que tú sientas que no debes hacerlo, a mí me puede parecer que está mal. Pero si tú sientes y piensas que eso es con lo correcto, tú estás siendo coherente. Y a veces lo que más nos chirría de las personas no es que nosotros no tengamos nada en común con ellas. Porque, por ejemplo, yo no soy vegano, pero si veo a una persona que dice ser vegana y come carne, pues a mí me genera como desconfianza. Entonces, lo que quiero expresar con esto es que a mí me da igual que tú tengas cosas en común conmigo si tú eres incoherente. Porque si tú estás diciendo que eres vegano y comes carne, pues me generas desconfianza y yo no te quiero en mi tribu. Pero a lo mejor yo no soy vegano, ni pienso ser vegano, y tú me dices que eres vegano y comes plantas o no comes productos de origen animal y te ganas mi respeto. ¿Por qué? Porque veo que eres una persona de fiar. El arte de la coherencia expresa por qué las personas no somos coherentes. ¿Y por qué no somos coherentes? Pues no somos coherentes porque buscamos la aceptación del grupo. Porque el ser humano se suele decir que es un animal gregario. Para que no sepa el término gregario es seguir a la masa. No tiene un criterio propio de por sí. Entonces, el tema del gregarismo, el tema de querer aceptar, lo estudió un
un psicólogo llamado Solomon Asch en los años 50 del siglo pasado, y puso un ejemplo en el que en un principio ponían varias líneas que tenían el mismo tamaño, y ciertas personas que estaban en la habitación compinchadas, pues evidentemente decían que tenían el mismo tamaño. Luego empezaron a hacer lo mismo, pero con líneas distintas. Entonces el sujeto a experimentar veía líneas distintas claramente, pero los otros sujetos que estaban alrededor decían que las líneas eran exactamente iguales, como pasaba en los gestos anteriores. Entonces, ¿qué se estudió? Pues que más del 75% de las personas que participaron en dicho estudio afirmaban que las líneas eran iguales, cuando claramente en la investigación no eran iguales. Entonces, lo que podemos entender es que las personas a veces son incoherentes no porque ellas decidan serlo, sino porque al final, a nivel evolutivo, la incoherencia te puede permitir sobrevivir. Y hemos vivido en circunstancias donde las personas necesitaban esa incoherencia para sobrevivir. Pero ¿qué ocurre? El drama es que ahora mismo todas las personas vamos a sobrevivir, pero aún así persiste la incoherencia. Entonces la tesis del libro es esa búsqueda de dónde comienza esa incoherencia. Y esta incoherencia yo la destapo porque en el siglo XIX un filósofo llamado Friedrich Hegel elimina de los manuales de filosofía un canon, el canon materialista. Es un canon que viene de la época de Sócrates, en los que los cínicos, que son los padres de este canon, son eliminados. ¿Por qué son eliminados? Porque a nivel de interés de este filósofo le chocaba bastante con su propia tesis del Estado. Una tesis de un canon idealista. Y para ser sencillo en la respuesta, porque al final ya sabes que me puedo extender sin querer, un canon idealista es aquel que se basa en ideas, pero que no tienen por qué ser real, ¿no? ¿Qué significa que no tiene por qué ser real? El dinero en sí son papeles. Las personas a día de hoy ni siquiera usan papeles para pagar, usan ideas. Un banco o nosotros mismos muchas veces sentimos nuestra autoestima o validación en función de los ceros que tenemos en nuestra cuenta, ¿no? Personas que incluso van más erguidas en función de los ceros que tienen en cuenta, pero el problema es que hay personas que van más agachadas en función de los ceros que tienen en su cuenta, ¿no? Pero esos ceros ¿realmente existen? O sea, ¿tú estás dejando que algo que es una idea esté condicionando tus circunstancias? Sí, ¿no? Pero no es la única, ¿no? También es el tema del tiempo. Son temas que serían un poquito complicados de expresar, ¿no? Así que voy a dejar un poco que tú seas el que tire del hilo. Pero otro de estos temas también es el Estado. El Estado no tiene existencia ontológica. Y al no tener existencia ontológica, lo que estamos viendo es que nosotros nos reglamos por un ente que no existe, pero por personas que sí existen, ¿no? Entonces a veces decimos, vamos a pagar impuestos al Estado. No. Mira, no estás pagando impuestos al Estado, estás pagando impuestos a personas. De la misma manera que a ti lo que te salva no es la sanidad pública, a ti lo que te salva es un médico. Y yo, a día de hoy, te puedo decir los médicos que a mí me han salvado. El primer accidente me salvó el doctor Martínez Piñeiro y el segundo fue el doctor González Llanos. Pero no me salvó la sanidad, me salvaron personas. Y el problema es que vivimos en una sociedad donde se habla mucho del grupo, se habla mucho de la masa, pero no se le da valor al individuo. Y eso lo desarrollo en el libro porque estamos sumergidos en lo que es la acrasia. La acrasia es la pérdida del poder. Y yo propongo recuperar la autarquía, que era aquello que perseguían los filósofos clásicos, concretamente los filósofos cínicos, que no buscaban nada externo para ganar su propia validación, sino se buscaban a sí mismos, buscaban ganarse su propia estima, lo que ahora los psicólogos llaman autoestima, ¿no? Entonces, a mí personalmente es un libro que me ha generado un jaque mental, porque me he dado cuenta de que yo personalmente estaba persiguiendo el honor y no la integridad. Y yo estaba más pendiente de ganarme la estima de otras personas, incluso aunque fueran personas cercanas, aunque fueran mis padres, que ganarme mi propia estima. Entonces estaba perdiendo mi propia integridad. Y cuando fui consciente de esto, me supuso un jaque. Y me quedé realmente en una posición de crisis y de
momento de vacío existencial, ¿no? Y fue muy gracioso porque está aquí en la sala, ¿no? Mi amigo Eduardo, que yo me acuerdo en enero, que ya está finalizando el libro, me decía, tío, ¿se te está yendo la olla? Y yo decía, entiendo lo que me dices porque a veces siento que se me está yendo la olla por el jaque y el shock que me ha pegado la documentación de este libro. Porque aquí ahora mismo puede parecer que yo sé de estos temas, ¿no? Pero yo sé de estos temas porque me he puesto a investigarlos, no porque yo lo supiera, ¿no? Yo no escribo libros para confirmar lo que sé, sino yo escribo para aprender. Buenísimo. Has mencionado varias veces la palabra cinismo. Entonces, no quiero que definas la palabra cinismo. Quiero que des un ejemplo de la misma, porque creo que de esa manera van a entenderlo mejor. No sé si está bien dicho, corriente filosófica. Sí, no está bien dicho, ¿no? Sí. Entonces, ¿podrías dar un ejemplo de una persona cínica? Muy bien. Si aquí tuviéramos una copa de vino de reserva del 2012 y tú me dijeras que has pagado $500 por ella y yo fuese cínico, te diría, son uvas fermentadas pisadas. Ok. Y diría, ¿por qué pagas $500, ¿no? Por uvas fermentadas pisadas, ¿no? Un cínico es una persona que no se queda en la idea, no se queda en es un reserva traído de la mejor cosecha, se queda en lo que ve, en lo que huele, en lo que siente, en lo que puede comprobar empíricamente, sintiéndolo por sí mismo, no en lo que otros dicen. Para un cínico no hay una realidad si no la ha probado previamente. Buenísimo. Una de las cosas que a mí me gusta de ti es el tema de la forma como piensas, la introspección que has hecho, porque todo este trabajo externo obviamente lleva a un trabajo interno. Y yo lo que quiero saber es, en la vida de una persona que está escuchando este podcast, ¿cuál es la relevancia de la filosofía, o mejor dicho, de la introspección? ¿Por qué una persona debería de detenerse de su día a día de típica de trabajo todo el tiempo, estoy con mi familia, invierto, hago deporte, no sé qué? ¿Por qué debería de parar y hacer introspección? ¿Por qué debería parar y comenzar a ver libros de filosofía, podcasts de filosofía, diarios como el tuyo, el diario estoico? ¿Qué relevancia o qué cambio crees que puede generar en la vida de estas personas? Pues mira, creo que es la mejor pregunta que me han hecho. O sea, así que te doy las gracias porque me das esta oportunidad. Espero estar a la altura de la pregunta. Mira, si yo fuese el entrevistador y te preguntase ¿por qué es importante saber de finanzas? Me dirías, oye, pues es muy importante porque usas las finanzas en tu día a día. Es importante porque no es algo que hayas aprendido en el colegio. Es importante porque las vas a usar en el futuro. Y porque están relacionados para potenciar la persona que puedes ser, ¿no? Y el impacto que vas a generar en el mundo, ¿no? Pues te diría que la filosofía es más importante. Porque a lo mejor tú puedes querer hacer dinero, pero si tú no sabes por qué quieres hacer dinero, tienes un problema. Si tú no sabes por qué hacer las cosas, si tú no sabes quién eres, eres un títere. Y eres manejable. Entonces, no significa que vayas a llevar una mala vida, pero va a significar que vas a llevar una vida que no es tuya. Porque no tiene que significar que vas a llevar una mala vida, pero no tiene por qué significar que vas a llevar una buena vida. También quiero dejar esto claro, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene de una filosofía es que una filosofía te va a ayudar a preguntarte cosas. Porque creemos que a veces la filosofía es algo esotérico. Creemos que a veces que la filosofía es algo que está para discurrir y quedarnos, porque la filosofía que nos ha llegado son filosofías idealistas, son filosofías de personas que no están en la presencia, porque desde el siglo XIX, como hemos comentado antes previamente, se ha dejado de estudiar la vida de filósofos que encarnaban esta filosofía y hemos empezado a estudiar la vida de los filósofos, hemos empezado a estudiar el pensamiento de los filósofos, no su vida. Nos hemos quedado en la idea y no nos hemos quedado en el estilo de vida. Y cuando empezamos a preguntarnos las cosas, lo bueno que tiene es que empezamos a desarrollar el córtex prefrontal, que tiene gran incidencia en nuestra capacidad de autocontrol, que tiene gran capacidad de incidencia este autocontrol en
nuestra capacidad de generar prosperidad, nuestra capacidad de aumentar nuestro disfrute. El filósofo romano Musonio Rufo decía, si tuviéramos que medir las cosas por la cantidad de placer que brindan, ninguna sería mayor que el autocontrol. Y si tuviéramos que medir las cosas por la cantidad de dolor que producen, ninguna sería mayor que la pérdida del autocontrol. Entonces, ¿por qué es tan importante la filosofía? Porque nos han hecho creer que no es importante. Pero la filosofía te va a ayudar a conocerte. La filosofía te va a ayudar a que entiendas por qué hacer las cosas, cuál es tu sistema operativo. Porque si tú no sabes con qué sistema estás operando, muy probablemente no sea tuyo. Wow, qué interesante. Hay algo que alguna vez me preguntaron y que yo quiero hacerte esta pregunta. Hacer tanta introspección, hacer tanto deporte o ejercicio, tener el nivel de trabajo, la dedicación que tú tienes, te lleva a un punto que puede parecer algo solitario, porque te vuelves único en lo que estás haciendo. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? ¿Y cómo has superado o cómo has manejado ese pensamiento de soledad? Es constantemente. Entonces, una anécdota para que esto se pueda aterrizar. Ayer estaba rodeado de miles de personas, varias decenas de cientos de personas que solicitaban mi presencia. Solicitaban una foto, que les dejara un mensaje. Y estuve del tiempo que pude hasta que mis amigos se fueron. Y para mí era más importante estar con mis amigos que con cientos de personas. Porque, como tú dices, yo me siento muy solo. O sea, me siento muy poco entendido. Y siento que soy un mensajero de la vida. Que yo no estoy aquí como más que para cumplir un cometido. Entonces, cuando te has puesto tú a ti mismo esa visión del mundo, sientes tanta soledad que dices, prefiero estar con estas personas a estar rodeado de cientos que buscan mi atención, que buscan mi cariño y que me están dando el suyo, ¿no? Y es precisamente porque al final yo no quiero el cariño o la atención de cualquiera. Yo quiero la atención de aquellos que se ganan su propia estima, que están en esa misma búsqueda que estoy yo. Y por suerte, desde hace unos poquitos años, lo he encontrado. Porque yo siempre he estado solo. Siempre, ahora te digo que estoy solo, o que me siento solo muchas veces, pero antes me sentía aún más solo. Me sentía aún más solo. Y hay vacíos que los libros no llenan, que hay vacíos que no llena, como dice el deporte, pero creo que es una cosa que no me hace sentir especial. Creo que hay muchas personas que están en esa misma búsqueda, por eso me gusta ser amable con las personas, porque creo que todo el mundo tiene ese vacío, no es algo mío solo. Creo que todo el mundo puede empatizar con esta sensación de buscar el cariño de personas que les quieran de forma genuina y no por un escaparate, ¿no? Porque desde fuera tú, ¿no? eres visto como una persona exitosa, escribes libros, das conferencias, ganas dinero, ¿no? Entonces hay personas que yo entiendo que les genera esa atracción, ¿no? Y van a la luz. Pero seguramente que tú llevaras ayer a tu familia al escenario, sencillamente es porque para ti es lo que te llena ese vacío, ¿no? Esa sensación de ellos me entienden, ellos saben que yo sencillamente soy un chico que quiere encajar, un chico que quiere sentirse bien y que quiere ser feliz. Y yo creo que todos tenemos eso, solo que no podemos dar espacio a todo el mundo por una cuestión de coste de oportunidad. Así que, bueno, es un tema delicado, pero creo que esto puede servir como pequeña respuesta. Yo tengo esta teoría de que cuanto más destacas en diferentes ámbitos, puede ser destacar como filósofo, destacar como pensador, destacar financieramente, destacar en algún deporte o destacar físicamente, siento que para poder destacar tienes que alejarte del promedio de ese lugar.
sea, para tú poder destacar en el deporte, por ejemplo, sacrificas salir de fiesta, sacrificas ciertos espacios, o para poder destacar en algún negocio, pues tienes que priorizar el tiempo que le das a ese negocio antes que otra cosa. Y esta conversación yo la tuve con Yokoi Kenji, fue la persona con la que tuve esta conversación. Que él también es conferencista, escritor, un colombiano japonés, muy bueno. Y él me decía, como, yo me siento solo. Justo ayer yo lo pensaba, o sea, y había momentos en los que obviamente yo estoy agradecido por tomarme fotos y tal, pero yo te hacía esta pregunta porque justamente yo también lo he sentido. O sea, vas y dices, wow, como que toda esta gente sí quiere tomarse fotos, quiere estar aquí, pero ¿dónde quiero estar yo? O sea, estoy agradecido, pero es como un sentimiento extraño y por eso te lo hacía y quería saber tú cómo lidiabas y qué pensabas, ¿no? Sobre ese tema. No sé, es que por eso creo que cuando se dice muchas veces que el dinero no da la felicidad o la fama, es que eso no es un tópico. O sea, tú fíjate, estabas ayer y sencillamente lo que querías seguramente era terminar y decirle, mira mamá, mira papá, ¿no? Era a lo mejor lo que más te llenaba. Poder decírselo a tus papás, que estuvieran orgullosos de ti. Al final no buscamos cosas materiales. Buscamos que nos vean consiguiendo cosas, independientemente de que sean materiales. Pero eso es una cuestión muchas veces por ese vacío, ¿no? Eso no sé ya si es programación, o sea, no sabría explicarte. Pero sí que en relación a lo que has dicho, hay un filósofo árabe, no recuerdo el nombre, porque es un nombre así complejo, pero sí que me sé su mensaje. Y es que a veces la sabiduría no es la sabiduría es evitar a los ignorantes, porque te confunden, ¿no? Entonces yo entiendo esa sensación. Totalmente. Yo siento que eso pasa muchísimo y de hecho yo tengo fresco eso porque el último libro que escribí fue justamente Círculo de Influencia y hice mucha introspección de que cómo tu círculo te define o tú defines tu círculo y comencé a debatir todo eso en mi mente y lo escribí y bueno, ya ahora te voy a regalar el libro para que lo veas. Te van a hacer leerlo, ¿verdad? Pero mencionaste algo antes que me llevó a esta pregunta y es... Siento que es bastante profundo y siento que nos vamos a meter en una respuesta larga, pero te la quiero hacer igual. Y es, ¿cuál crees que es el sentido de la vida? ¿Crees que hay un sentido de la vida? Nada, claro, se lo tengo muy claro, ser feliz. O sea, eso es una cosa que yo me he preguntado muchas veces, es ser feliz. Y para ser feliz es la coherencia. Ya está. Tan fácil. Eso es lo que yo me siento preguntar aquí te iba a hacer feliz, pero ya estabas. Y es, yo quiero compartir mi definición de felicidad contigo y debatirlo. Mi definición de felicidad, porque yo también, o sea, yo he hecho mucha introspección a mí, por eso me gusta conversar contigo, porque yo siento que hago mucha introspección y a veces no tengo como con quién hablar de este tema también, así que voy a aprovechar el podcast. Yo cuando hago esta introspección de preguntarme qué me hace feliz, yo era súper joven, tenía 16, 17 cuando empecé. Comencé a decir, sí, me hace feliz mi familia, me hace feliz cuando me va bien en los negocios, me hace feliz tal cosa, cuando en ese momento estaba en la universidad, que apruebe los cursos en la universidad, ya, puse 6 pilares, ¿no? De cosas que me hacían feliz, que me hacían sentir bien. Comencé a poner metas en cada uno de esos aspectos, como metas de cosas que yo decía, ok, esto, no sé, es irme de viaje con mi familia. Uf, check, ya, increíble. Comencé a decir, ser libre financieramente. Ok, check. Estar bien de salud. Y comencé a definir qué era estar bien de salud para mí. Check. Y comencé a darme cuenta que, y a mí me pasó, cuando yo tenía 24, 25, había logrado todo lo que me había propuesto. Todas las metas, o casi todas. Y no era feliz. Porque yo en ese momento pensaba, o sea, cuando yo tenía 17, 18, pensaba, cuando consiga esto voy a ser feliz. Luego me di cuenta como, tengo esto, no soy feliz. Como que me equivoqué en mi definición de felicidad. Y ahí fue, y dije, y replanteé totalmente mi vida. O sea, yo en ese momento me sentí fracasado. Yo decía como que tengo todo y al mismo tiempo no tengo lo que quiero, que es ser feliz. Y ahí fue donde justamente escribí El valor del fracaso y comencé a replantear muchísimo mi mente. Replanteé y dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí fue que entendí algo y es mi felicidad en este momento de mi vida. Quizás en 10 años escucho esto y digo, ¿qué estabas pensando? Pero mi felicidad en este momento de mi vida, yo lo encuentro en el proceso. En el proceso yo digo, wow, si pongo una meta, no importa si llego o no, pero si sé lo que quiero y soy feliz. Como que digo, wow, quiero viajar a tantos lugares. Soy feliz viajando, yendo a cada lugar, dando conferencias. ¿Qué opinas acerca de la frase? Yo lo he repetido, muchos la repiten, pero yo sé que tú eres cínico, así que vas a decirlo indiferentemente. ¿Qué opinas de la frase de disfrutar el proceso y cómo el proceso influye desde tu perspectiva en la felicidad?
Sí, antes has dicho, ¿no? El sentido de la vida, que es ser feliz, ¿no? Pero ¿cómo se hace feliz, no? ¿Cómo somos felices? Pues yo lo defino igual que tú. Hay un referente para mí que tuve la suerte de entrevistarlo el año pasado, que me acompañó mi amigo Edu, que es Emilio Duró, y él, un aforismo es: la felicidad no está en conseguir algo, sino está en luchar por ello. Y como tú dices, ¿cómo luchamos, no? Pues luchamos en el proceso. Como encima te ha bendecido tu subconsciente en el progreso. Y yo sé que a ti también te gusta mucho Tony Robbins, y Tony Robbins precisamente dice que la felicidad es progreso. Entonces, ¿cómo somos felices? Pues, yo hace tiempo que me defino a mí mismo como un burro que persigue una zanahoria. Entonces, a mí me da igual la meta. Porque hay un proverbio haitiano que dice: detrás de las montañas hay más montañas. Entonces, a mí me da igual la meta. Yo sé que ahora mismo me propuse una meta, pero una anécdota así rápida, porque esto, para que no quede demasiado en el aire, a nivel de aterrizarlo, yo cuando estaba estudiando la carrera, mi sueño era sacarme la carrera. Pero cuando me saqué a la carrera, yo lo que quería era ser entrenador personal. Pero cuando saqué de entrenador personal, yo lo que quería era ser entrenador con mi gimnasio. Pero cuando tenía mi gimnasio, yo lo que quería era tener reputación. Pero yo cuando tenía mi reputación, yo lo que quería era ser reconocido fuera de mi país. Cuando ya me conseguí fuera de mi país, yo lo que quería era tener un gimnasio. Me volví a España y quería un gimnasio más grande. Cuando ya tenía un gimnasio más grande, yo lo que quería era dedicarme a otra cosa que no fuera el entrenamiento, porque creo que la vida era más allá del entrenamiento, y empecé a escribir libros y me abrí un podcast. Y quiero decirte que yo te entiendo y que a mí no me ha dado la felicidad nada de eso. A mí lo que me ha dado la felicidad es no pensar, porque pensar es tóxico, porque se aleja de sentir. Entonces, a mí, gracias a la filosofía, me di cuenta de que yo pasaba mucho tiempo en mi cabeza, pasaba mucho tiempo en mi mente, y que ese tiempo no era de calidad. ¿Dónde estaba mi tiempo de calidad? Sintiendo. Cuando sentía, cuando no pensaba, cuando estaba con mis amigos, cuando estaba haciendo cosas con mi cuerpo, cuando estaba haciendo el pino, cuando estaba saliendo a correr, cuando estaba echando un polvo, cuando estaba comiendo. Entonces, vamos a ser cínicos, ¿no? Está excelente. Entonces, se haga demorar en entender la mitad de las personas que están aquí escuchando. Entonces, cuando dejé de pensar, ¿no? Y me di cuenta de cuándo me hacía más dramático, pues cuando pensaba, ¿no? Cuando le discurría, cuando estaba en la idea y no en la materia. Y eso ahora pues está muy de moda, ¿no? En todo tipo de terapias, ¿no? Por eso está tan de moda la respiración, por eso está tan de moda los baños fríos, por eso está tan de moda tantas terapias con el cuerpo. Me parece fantástico, porque sencillamente están recordando que lo importante es sentir y no pensar. ¿Cómo podemos aprender a controlar nuestros pensamientos en vez de que nuestros pensamientos nos controlen? ¿Cómo manejar esa mente subconsciente? Tú entrenas mucho físicamente, pero también entrenas mentalmente. ¿Cómo son esos ejercicios mentales que tú tienes? Hay un ejercicio de la filosofía que se llama dianoia. La dianoia es separar de tus pensamientos porque no son tuyos. Lo que debemos entender es que nosotros al final somos una plastilina. Y toda esa plastilina la vas deformando. La vas deformando, tú la tiras, la aplastas, la presionas y todo se va cambiando porque al final somos muy modelables. Al final, una cosa que dijo ayer Carla, que a mí me encantó, fue que somos lo que somos y lo que seremos. Entonces, que tú ahora mismo tengas pensamientos muy negativos, que tú ahora mismo tengas pensamientos que sientas que te hacen infeliz, pensamientos que te sumergen en momentos muy bajos, no te define. Te define qué es lo que haces, ¿no? Qué es lo que piensas. ¿Cuánta gente tiene ideas muy buenas para emprender? Muchísimos. Muchísimos, ¿no? Todos los días hay gente que tiene. Pero ¿quiénes son los que salen adelante? Los que lo hacen. Así es, ¿no? Pues eso es una cosa que ya viene de los filósofos clásicos, ¿no? Un filósofo idealista, que fue el mentor de Alejandro Magno, Aristóteles, decía que no somos más que lo que repetidamente hacemos. Por eso la excelencia no es una acción, sino la excelencia es un hábito, ¿no? Y por eso cuando alguien se equivoca, que no se monte un drama, de la misma manera que cuando a alguien le salga algo bien, que no se ponga a darse palmaditas. Porque lo que define, y esto a mí me gustó porque lo tengo muy fresco de la conferencia de ayer, es que hasta que una persona no se muere, no se puede decir cómo ha sido su vida. Porque la adversidad o la fortuna todavía no te ha señalado. Así que a mí me gusta tener presente la muerte
como ves aquí, y con esta calaverita tan bonita que hemos enseñado antes, porque me recuerda que no importa mis éxitos, ni importa mis fracasos. Así que hasta que no me muera, apretar, que te queda mucho trabajo por hacer. ¿Cuál es la importancia de la muerte para ti, como lo estás mencionando? ¿Qué significado te puede dar? A mí la muerte me parece maravillosa porque la muerte iguala a los ricos. No hay tanta gente que tiene tanto drama con los ricos. No, los ricos. La muerte es maravillosa porque no hace distinción de clases sociales, no hace distinción de bolsillos, no hace distinción de color, de piel, ni de país. No tiene ni xenofobia, ni es racista, ni es transfoba. La muerte es tan generosa que nos trata a todos por igual, ¿no? Entonces a mí la muerte me parece maravillosa. La muerte además me encanta porque cuando tienes unos momentos en los que no puedes vivir la vida que tú sueñas vivir, en los momentos en los que estás limitado por tu cuerpo, por el dolor, la muerte es una salida preciosa. Y el problema de la muerte es que no se enseña, igual que no se enseña filosofía, o no se enseña finanzas, nos enseña nutrición, nos enseña programación neuromotriz. Pues son cosas que, aunque no se enseñen, son muy importantes, ¿no? Y la muerte, pues a mí me gusta un filósofo que se llama Michel de Montaigne, que decía que quien ha aprendido a morir ha aprendido a vivir, porque ha dejado de ser un esclavo. Y me gusta una historia que cuento en el libro, que habla una parte de la muerte, que es de Frederick Douglass, que fue un esclavo americano de la época de la esclavitud y algodón, en los campos de algodón en América, que en una ocasión ya se harta de recibir palizas. Y dice, básicamente, prefiero morir. Y cuando se da cuenta de que prefiere morir a recibir palizas y se empieza a defender, curiosamente, los esclavistas le dejan en paz. Y él se da cuenta de que solo ha sido esclavo de sí mismo. Entonces, esto es una propuesta maravillosa. Recordar que tenemos dos vidas y que la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Me encanta esa frase. Yo también tengo mucho respeto y tengo mucha relevancia a la muerte. Y una de mis frases favoritas, algo que yo me repito constantemente, es: vive como si fueras a morir mañana y sueña como si fueras a vivir para siempre. A mí me resuena mucho eso. Pedro, voy a intentar meterte en apuros. Buena suerte. Sé que va a estar difícil, pero mi pregunta es más banal. Diferencias entre España, Latinoamérica. Has estado hace poquito en Chile, estás ahora en Perú. ¿Qué diferencias encuentras? No te voy a decir de la comida, no te voy a decir de tema necesariamente emprendimiento, pero tema mentalidad. ¿Tú encuentras que son similares las personas de ambos lugares? ¿Hay alguna diferencia marcada? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿Tienes a uno de tus mejores amigos que es de Latinoamérica también? Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu percepción? Pues mira, a mí me encantan los latinos porque son más amables y más cariñosos. Y aquí en España la gente va muy de dura, va a veces con un palo en el culo. Entonces, a mí venir aquí y que me traten con tanto cariño, con tanta cercanía, como si me conocieran de toda la vida, pues me facilita mucho porque, aunque no lo parezca, yo soy un tipo introvertido. Ya dirán, no, ¿tú que vas a ser introvertido? La verdad que yo ya me he entrenado tanto que me salgo adelante de donde sea, ¿no? Pero soy un tipo introvertido. Y aquí pues me lo ponéis muy fácil. Aquí en los sitios en donde he venido, pues al final la gente es súper cercana, ¿no? Y eso es un punto a favor de la gente de aquí. Luego, cosas que no me gustan, por ejemplo, de Perú. Pues mira, no me gusta la gestión que hay, por ejemplo, del transporte, las carreteras y, por ejemplo, de las actividades turísticas, como por ejemplo el Machu Picchu, ¿no? O sea, Machu Picchu es un sitio con un potencial tremendo que está explotado de una forma terrible. O sea, terrible y desastrosa, ¿no? Entonces me di cuenta de que son culturas que deberían de reclamar un poco más de libertad y no tanto gestión de la política. Porque, por ejemplo, lo bueno que tiene, por ejemplo, hablando de España, ¿no? Es que no hay mucha intervención, ¿no? Pero por lo menos no hay tanta intervención como aquí. Y nosotros, por ejemplo, también estamos protegidos por el euro, ¿no? O sea, nosotros no podemos devaluar la moneda como, por ejemplo, se ha hecho en Argentina, ¿no? O sea, claro. Entonces nosotros tenemos una economía mucho más cercana al marco alemán de entonces, que es el euro, que está precisamente, dada la crisis que hubo en la República de Weimar, ¿no?
por la inflación y para la deflación, el tema de que la moneda es más segura, ¿no? Entonces a las personas pueden mirar a largo plazo. Las personas en España creo que son más de mirar a largo plazo y aquí creo que hay una cultura más de cortoplacista en ese sentido, ¿no? Y sinceramente pocas diferencias más, te puedo decir, o sea, creo que al final todo el mundo busca lo mismo, ¿no? Todo el mundo, no importa lo fuertes o lo duros que se muestren, todo el mundo está buscando amor. Eso es cierto, pero o sea, hay una diferencia que yo percibí que quiero compartirla. Sí. O sea, yo, para los que no saben, yo he vivido en Madrid unos años y hay una mentalidad para el emprendimiento y para trabajar. Yo creo que son distintas desde mi percepción éticas de trabajo. Cuéntanos. La ética de trabajo en España, por ejemplo, yo creo que es menor muchas veces que la de Latinoamérica. Desde mi percepción. Tal vez en el entorno que yo he estado o que he conocido, por supuesto. Pero muchas veces, o sea, no digo que sea bueno ni malo, no estoy juzgando. Éticas de trabajo en Latinoamérica, por ejemplo, trabajan muchas más horas y está en la vida mucho más centrada hacia tu trabajo, tu emprendimiento, que en España, que yo siento que son como, tu trabajo es 6, 7, 8 horas, 10 horas en algunos casos, y luego entras a tu vida social, tu vida familiar. En Latinoamérica yo siento que está todo más alrededor del trabajo. No es como que tienes distintas esferas. Es como tienes el trabajo y que todo va girando a eso y vas moviendo tu vida hacia eso. Entonces eso me parecía como, a mí, obviamente, un choque cultural cuando fui por primera vez. Pero claro, tú todavía no has vivido en Latinoamérica. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que no, tu tesis es bastante acertada. Porque tiempos duros traen hombres fuertes. Y hombres fuertes crean tiempos buenos. Y los tiempos buenos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos duros. Entonces, España viene de unos 30 años de vacas gordas. Y eso ha generado que mi generación sea una generación cómoda. Y sea una generación del mínimo esfuerzo. Y sea una generación del yo me lo merezco. Y que creen que el futuro es un porvenir. Pero el futuro es un por hacer. Y eso se impregna en la cultura y se impregna en la forma de vivir de las personas. Aquí en Latinoamérica vienen de tiempos duros. Y esos tiempos duros pues han generado que las personas requieran un esfuerzo. Como decía, ¿no? Vosotros al final sois una cultura que al estar naciente pues ha requerido mucho más trabajo. España ya lleva más ventaja. De acuerdo. Ya para ir cerrando, Pedro, Claro. te voy a hacer algunas preguntas finales. En la caña. Hay algo rápido. ¿Libro favorito? O un libro que más veces hayas recomendado. Puede ser uno tuyo. Vas a tener que escoger entre uno de tus bebés y uno que sea de otro autor. No quiero recomendar mis libros porque es como... Yo, si los he escrito es porque son buenos. O sea, no necesito recomendarlos. Voy a recomendar libros que he regalado muchísimo. Te voy a dar 3. He regalado muchísimo Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Los 7 hábitos de la gente efectiva de Stephen Covey. Y Disertaciones de Epicteto. Porque es un libro muy sencillito, muy cortito, lleno de aforismos maravillosos que yo recomiendo. Y uno que he releído mucho, ahora estoy releyéndolo por 7ª vez, es Las 48 leyes del poder. De Robert Greene. Muy buen libro. Que es un libro que me parece muy maquiavélico, pero te enseña un poquito a las circunstancias del mundo, ¿no? ¿Y en la charla tú mencionaste el libro de Naval Ravikant o no? Ah, pues maravilloso. El almanaque de Naval Ravikant. El almanaque de Naval Ravikant es un libro soberbio, muy bueno, sobre todo... Pero tú lo mencionaste, fue Rorro, no me acuerdo. No, yo lo mencioné. Fuiste tú. No, sí, a mí también. Sí, mencioné unos cuantos también. Sí. No, me encantó. Los 5 libros los he leído, me parecen increíbles. Siguiente pregunta. ¿Una frase que te guste mucho? O que te repitas constantemente. Puede ser cualquiera. Una frase ¿de cuánto tamaño? Porque yo me repito muchas de... Cualquiera que pueda durar menos de un minuto que quieras decirla. En el momento que relajes la atención,
No piensas que las recuperarás cuando quieras, sino ten a mano que por el error de hoy tus asuntos irán a peor en lo demás, porque habrás caído en la peor de todas las costumbres, la de no poner atención. Luego en la de diferir la atención. Sabe que constantemente estás retrasando para otro y otro momento la serenidad, la compostura, el estar y vivir conforme a naturaleza. He dicho esta frase porque el mayor problema que tiene nuestra sociedad ahora mismo es la distracción. Buenísimo. Tercera pregunta. Si solo tuvieras $100, no tienes dinero, no tienes tus redes sociales, no tienes contactos, estás en una ciudad nueva, ¿qué harías? Si yo tuviera $100 y estoy en una ciudad Después nueva. de un naufragio, llegaste ahí con $100. Bueno, pues iría al hotel más caro de la ciudad a ofrecer mi servicio a cambio de alojamiento y comida gratis. Y ahí me aseguraría de hacer los contactos de la forma adecuada. Ojito que Pedro no ha escuchado el podcast con Rorro porque no ha salido todavía. Así que estén atentos a esto. Fue una respuesta muy, muy parecida a la de Rorro, que tuvimos la entrevista hace 2 días y excelente porque creo que hay mucha coherencia en eso. Cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Este tipo supo vivir. Y la última pregunta, Pedro, es una pregunta que yo te le he hecho y que pusiste un reto que no se cumplió o se cumplió, no tengo idea, porque fue hace mucho tiempo. Me acuerdo. Y esa es la pregunta. Así que te la voy a volver a hacer con la esperanza de que esta vez la gente pueda saberlo. Ya estás en Perú, sin compromiso, pero ahí va la pregunta. ¿Cómo inviertes tu dinero? ¿Cómo está tu patrimonio? No tienes que decir cifras, Sí. solo porcentajes o alguna estructura de cómo tienes tu dinero puesto. Bueno, pues tengo activos que podrían considerarse los libros, ¿vale? Son recurrentes. Tengo 5 libros en circulación a día de que salga el podcast. Esos son royalties que van llegando, ¿no? Al final los libros también están traducidos a distintos idiomas y eso pues, son royalties de los royalties, ¿no? Luego, aparte tengo un canal de YouTube. Tengo un e-commerce donde vendo pues, distintos productos de merchandising y demás. Por ejemplo, proyecto de programación neuromotriz. Tenemos un máster, tenemos una certificación, damos formaciones por todo el mundo. Tenemos entrenadores en 3 continentes, o sea, certificados. Y bueno, te puedo decir también, doy conferencias y también tengo algún que otro bien raíz. Buenísimo. Pedro, muchísimas gracias. El tiempo se ha quedado un poquito corto. No hemos hablado ni de programación neuromotriz ni otros temas que puede ser, pero esa será excusa para poder tener otra conversación en un tiempo. Muchísimas gracias por todo. Muy bien, pues me des un podcast tú a mí. Te lo debo, encantado. Placer, tío. Gracias.